Las semanas pasadas hemos estado estudiando el capítulo 1 del libro de los Efesios. Hemos pasado 4 semanas estudiando Efesios, pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy vamos a dirigirnos a otro lado. ¿Por qué? Porque este martes 31 de octubre, estamos celebrando una fecha muy importante para nosotros. Obviamente no me refiero a Halloween, ¿no? No me refiero a Halloween. Nosotros no celebramos la muerte. Vamos en realidad nosotros a celebrar la luz. Este martes 31 de octubre vamos a estar celebrando los 506 años de la Reforma Protestante. Entonces es una fecha importante en nuestro calendario. Creo que es una fecha que no deberíamos pasar por alto, es una fecha digna de conmemorar y también es una oportunidad para agradecer a Dios, ¿no?, por haber preservado a su iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, hoy vamos a recordar un poquito, a rememorar esa fecha tan importante. Pero primero vamos a orar, así que por favor inclinemos el rostro. Señor, te agradezco por este día, Dios. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí delante de mis hermanos, Señor, para llevar tu mensaje. Te pedimos, Dios, que a la luz de tu palabra tú nos ilumines el día de hoy. Te pedimos que nos guíes, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y deposites ahí tu palabra, Dios. Gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar en tu casa para adorarte y para darte la gloria que es debida a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El año 1510, estamos hablando de la época postmedieval, o sea, saliendo de la Edad Media, un joven monje agustino alemán recibió una invitación que él había estado esperando por mucho tiempo. Era algo que lo tenía muy feliz, muy inquieto, porque era algo que él consideraba importante. Ese joven monje agustino se llamaba Martín Lutero, del que seguramente todos hemos escuchado al menos su nombre, ¿no? Es una figura muy importante. En ese momento, el año 1510, él todavía era un monje agustino y la invitación que había recibido era para hacer una peregrinación, nada más y nada menos que a Roma. En la época era Roma un lugar muy importante, era la sede del papado, como lo es incluso en nuestros días, ¿no? Y Martín Lutero había sido invitado. Cada año dos monjes de su monasterio iban a Roma en peregrinación a atender asuntos del monasterio y ese año le tocó a Martín Lutero y un compañero más. Entonces, era importante para él, no solo por lo que iba a la misión que lo habían encomendado, sino también porque la peregrinación era una actividad muy bien valorizada. Aún en nuestros días, la Iglesia Católica Romana todavía practica y recomienda la peregrinación, no es diferente. ¿En qué consistía la peregrinación o en qué consiste? En realidad la peregrinación consiste en que el peregrino tiene que ir a una catedral que tenga un relicario. ¿Qué es un relicario? Es una sección de la catedral donde se conserva alguna reliquia de la antigüedad. Estas reliquias, por ejemplo, en esa época podría ser una pequeña pajita que supuestamente era la paja del pesebre donde había nacido Jesús. Había otras reliquias de la antigüedad, un pelo que era de la barba de Juan el Bautista. Había un pedazo de tela de los vestidos de la Virgen María y así había muchas reliquias. Sinceramente no sé en qué basaban para validar si realmente era o no, pero la gente tenía mucha fe a las reliquias y la idea de la peregrinación era llegar hasta ese lugar de la catedral y entonces poder entrar en contacto con ellas y de esa forma obtener perdón de Dios por los pecados, obtener indulgencias y demás.
Lutero, que era en ese momento un católico romano muy devoto, y todo, él comenta que eso lo llenaba y lo entusiasmaba mucho, y es más, dijo, me hubiera gustado que mis padres no estén en vida para dedicarles esa peregrinación, pero sus padres aún vivían, así que decidió dedicárselo a sus abuelos. Se embarcó, y aparte de eso también, mientras viajaba, él pensaba y encontraba que en Alemania había una práctica que a él no le parecía y no le cerraba del todo, que era lucrar, por ejemplo, con el perdón de los pecados, cobrar por misas por muertos. Entonces, él realmente quería ver si en Roma pasaba lo mismo, realmente quería estar seguro, hablar al respecto, era un idealista en ese sentido. Después de varios meses de caminata, una larga caminata desde Alemania hasta Roma, llegó a Roma y lo que encontró, la verdad, que solo lo llenó de decepción. No era lo que él esperaba en absoluto. En Roma no era la ciudad santa que él tanto había esperado, que había visto, sino era todo lo contrario. Era una ciudad totalmente corrompida. Entonces él veía, por ejemplo, ciertos clérigos, monjes, así con sus propios hábitos, entrar y salir de burdeles. Él encontraba que lo que él mismo, que no sé, criticaba en Alemania y pensaba que tal vez en Roma no era así, era peor. Habían sacerdotes que celebraban hasta 5 misas en una hora, así casi recitando las palabras rápido para cobrar, ¿no? Entonces lo empezó a llenar de decepción. En Roma también se encontraba una de las reliquias más importantes, que eran las escaleras santas, que hasta el día de hoy están ahí en Roma, ¿no? Donde las personas pagaban un monto y subían de rodillas, escalera por escalera, rezando un Padre Nuestro, una Ave María y demás. Hoy por hoy, si alguien puede ir a Roma, va a encontrar que las personas siguen haciendo exactamente lo mismo. Pero aquella vez, bueno, Lutero se hizo un campo entre toda la multitud de gente que estaba haciendo eso y empezó a hacer lo propio, ¿no? Empezó a subir de rodillas, rezando, rezando. Y cuando llegó ahí al tope, se dio la vuelta, vio todo lo que estaba pasando en Roma, vio la gente que con tanta ignorancia lo hacía, y se preguntó, ¿no? Algo cambió en su corazón. Se preguntó, ¿será que esto es cierto? ¿Es correcto? Y desde aquel viaje algo cambió en Martín Lutero. Él volvió a Alemania y ya no fue el mismo hombre. Había una decepción como tal. Entonces, sus superiores decidieron enviarlo a la ciudad de Wittenberg, una ciudad muy, muy pequeña que tenía una universidad nueva. Y él iba a ser profesor de teología ahí, así que lo mandaron a estudiar teología. Martín Lutero era un hombre admirable en muchos sentidos. Creo que hay muchas cosas buenas que podemos rescatar o resaltar de Martín Lutero. Tal vez uno de los reformadores de mayor renombre. Pero también hay cosas que son como especie de tachas en el nombre de Martín Lutero. Muchas personas ven algunos rasgos de su carácter y encuentran en él hasta ciertos rasgos de demencia en algún sentido, ¿no? Algunos lo consideran que estaba un poquito loco. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un sentimiento de culpa muy, muy fuerte, muy grande. Sentía una culpa constante hacia Dios. Todos esos años que había estado en el monasterio, realmente se la pasó sintiendo culpa. Dice que practicaba, obviamente él como un católico devoto, practicaba el sacramento de la confesión y pasaba hasta 2 horas al día confesándose. Hay quien dice, no me imagino qué muchos pecados puede cometer alguien en un monasterio, pero bueno, Martín Lutero se pasaba 2 horas ahí. Y después de confesarse, dice que por un momento sentía alivio hasta que otra vez se acordaba algo que no había confesado o algún mal pensamiento se le venía y otra vez se sentía culpable. Practicaba mucho, por ejemplo, la autoflagelación, el castigo. Él se sentía así, ¿no? Ser una persona que realmente cumplía su vocación de monje, pero al pie de la letra. Dice Martín Lutero, luego dijo, si hay alguien que seguramente se hubiera ganado el cielo a través de la vida de monasterio, ese hubiera sido yo. Cumplía todo a cabalidad. Tal vez porque antes de entrar era un brillante estudiante de leyes, ¿no? Entonces la ley él la entendí, la vivía, pero
realmente a cabalidad. Y lo que lo atormentaba era justamente eso, la ley y la justicia de Dios. Él veía la ley de Dios, veía la justicia de Dios, y él se comparaba ante esa ley, ante esa justicia, y realmente se sentía falto, ¿no? No podía cumplir, no era digno de ganarse el cielo de ninguna manera. Entonces, mientras más entendía la justicia de Dios, entendía que había una brecha mucho más grande con él. Dios estaba acá y él estaba acá y no había forma. Y lo atormentaba eso, lo atormentaba el no poder ser digno de ninguna manera. Y tal vez ese era el sentimiento de culpa constante. En cierta ocasión alguien le preguntó: Martín, ¿amas a Dios? Y él respondió: yo amar a Dios, a veces lo aborrezco. Lo veo como un juez totalmente justo, con una espada, listo para venir a castigarme. Entonces era una figura que realmente lo atormentaba. Esto obviamente es en un contexto, en un año, en el siglo XVI, tal vez más oscuros, ¿no? más difíciles en la historia de la Iglesia. El siglo XV, XVI, después de toda la Edad Media, han sido tiempos donde realmente la palabra de Dios, la Biblia, estaba totalmente oculta para el pueblo de Dios. Gracias a Dios, hoy en día creo que todos, absolutamente todos, tenemos una Biblia, ¿no? O tenemos acceso. Y es más, la tenemos en el celular, la tenemos por internet, la tenemos en la versión que más nos guste o más nos parezca. Pero no era así en esa época. Las pocas Biblias que habían o las que había acceso estaban en latín, que era una lengua que el pueblo no hablaba, que la gente no hablaba. Entonces, la ignorancia de la palabra de Dios era muy grande, era muy grande. Y sin embargo, la gente vivía su fe de una forma ciega, pero a la vez con ímpetu, ¿no? O sea, realmente creía lo que la iglesia les podía decir. Y en ese sentido, el papado había abusado mucho de esa ceguedad que había en el pueblo. Entonces, por ejemplo, durante toda esa época medieval se fue perfeccionando el sistema sacerdotal, que es a través del que se mueve la Iglesia Católica aún en nuestros días, ¿no? A través de los sacramentos, por ejemplo. La administración de los sacramentos es solamente potestad del sacerdotalismo, ¿no? Entonces, prácticamente ellos están administrando esa salvación y obviamente mientras la Biblia estuvo oculta, eso fue avanzando en muchos sentidos. Y sobre todo, en esa época lo que lo indignó a Martín Lutero fue algo en particular, que era la venta de indulgencias. ¿A qué se refiere? Les explico a grandes rasgos. En la doctrina católica romana dice que hay ciertas personas, santos, incluso Cristo, la Sagrada Familia, que han hecho tanto mérito en vida, que han hecho más, se han ganado más allá de su salvación. O sea, su mérito ha sido mayor a su salvación. Entonces, todo ese mérito extra se ha depositado pongámoslo así, en un tesoro, en un cofre. Entonces, ese tesoro se llama el tesoro del mérito, donde está acumulado todo el mérito de la gente que ha hecho por demás. Entonces, el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, dice que tiene la llave de ese cofre, de ese tesoro del mérito. Entonces, a toda persona que no tiene el mérito suficiente para salvarse y por lo tanto tiene que pasar años, siglos, yo qué sé, en el purgatorio sufriendo antes de entrar al cielo, entonces se le puede asignar el mérito por demás de los santos, de todas esas personas, y para que puedan ir al cielo. El Papa teóricamente entonces es el administrador o tiene las llaves del tesoro del mérito y en cierta forma también del purgatorio. Eso es lo que enseña la doctrina. Y a Lutero no le cerraba eso, ¿no? No le cerraba. Y más aún no le cerraba con el tema de vender ese mérito. Porque la doctrina de las indulgencias aún, les digo, vigente en nuestros días, está bien, ya no se cobra, pero todavía vigente en nuestros días, indicaba eso, pero Lutero no encontraba una base bíblica para ello.
y todo fue la última gota que rebalsó el vaso cuando a su ciudad, Wittenberg, llegó un monje dominico haciendo mucha bulla, mucho escándalo, con los estandartes del Papa y demás, haciendo una campaña para vender indulgencias. Estaban recaudando fondos porque tenían que terminar de construir la Basílica de San Pedro. Entonces el papado necesitaba recolectar mucho dinero y enviaron a Johann Tetzel. Johann Tetzel llegó a Wittenberg haciendo una campaña realmente de marketing. Tenía canciones, decía, escuchen cómo gritan las almas en el purgatorio. Entonces la gente muy ignorante y todo, entonces creyeron, ¿no? Creyeron y cayeron, y la mayoría de personas en Wittenberg eran campesinos muy pobres. Entonces a toda la pobreza que ya tenía hasta se endeudaron para poder comprar algunas indulgencias. Hicieron y vendieron lo que ya no tenían para comprar algunas indulgencias. Martín Lutero, que era el profesor de la Universidad de Wittenberg de teología y también estaba ejerciendo un pastorado ahí, quedó indignado, ¿no? Quedó indignado. Y entonces, el 31 de octubre de 1517, elaboró un documento, las 95 tesis. Las 95 tesis son 95 enunciados, no son tesis como entendemos, ¿no? Unos documentos que para salir de la universidad tienes que hacer unos tomos grandotes. No, solamente son 95 enunciados que fue y los clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Tampoco en un acto de vandalismo o algo así, ¿no? Pero se puede entender que subversivo Martín Lutero ha ido y ha clavado en la puerta de la catedral. No es como que alguien hoy en día agarre un spray y vaya a grafitear la puerta de la iglesia, no. Se entiende eso como que la catedral, la puerta de la catedral servía para colocar anuncios referentes también a la universidad, ¿no? Era un lugar donde las personas iban y podían colocar anuncios, y Martín Lutero fue y colocó ahí las 95 tesis. ¿Qué esperaba? ¿Quería dividir a la iglesia? No, tampoco. Martín Lutero lo que esperaba era encontrar un debate, hacer entrar a las personas en razón de que eso no estaba bien. Entonces, al colocar ahí las 95 tesis, los 95 enunciados, esperaba que los académicos, los teólogos que estaban ahí lean y entremos en un debate y poder mostrar, la cosa no anda bien. No creo que haya tenido, y de hecho no tuvo la intención de que hoy, 506 años después, estemos hablando de esta situación, tal vez aquí recordándolo de esta manera. No tenía esa intención y es más, en el encabezado de las 95 tesis comienza diciendo, por amor a la verdad y el deseo que salga a luz. Así comienza el tratado. Lo que lo llevó al escenario mundial en general fue que algunos alumnos suyos de la universidad leyeron las tesis, les pareció interesante, utilizaron un invento que estaba comenzando en aquella época, que era la imprenta. Entonces, a través de la imprenta reprodujeron las 95 tesis y en cuestión de meses estaba por toda Alemania. Estaba por toda Alemania y todos tenían acceso y todos las estaban leyendo. A tal punto que incluso llegó a Roma, ¿no? Al Papa. Al principio el Papa, que era León X en esa época, no le tiró mucha bola, dijo, es solamente un monje borracho, seguramente ya mañana se le pasa y va a pedir disculpas. Pero no fue así. Lutero, en el pasar de esos años, fue madurando aún más su idea, fue metiéndose más a la escritura y fue escribiendo muchos otros tratados más. Y fue creciendo en fama y todo lo demás, y tuvo la oportunidad, por ejemplo, en cierta ocasión de estar frente al cardenal Cayetano. Cardenal Cayetano era tal vez el de los hombres más preparados teológicamente en su época, y él realmente se moría de ganas de poder debatir con alguien, estaba esperando de poder debatir con alguien, y con el cardenal Cayetano era la oportunidad perfecta para que bíblicamente que alguien le demuestre que lo que él estaba diciendo o representando estaba mal. Y cuando tuvo la oportunidad de estar ahí frente al cardenal Cayetano, lo que él pensaba que iba a ser un debate con Biblia en mano, no fue así. Simplemente el cardenal le pidió y le instó a que se retracte, y le explicó históricamente por qué las indulgencias y por qué el tesoro del mérito,
y le mostró en qué bula papal se hizo desde el año 1300 y le habló de historia. Y Lutero solo alcanzó a decir, pero eso no está en la Biblia. Y el cardenal se molestó mucho, ¿no? Y lo sacó. Y bueno, el problema fue acrecentándose más, muchos del lado de Lutero, muchos en contra de Lutero, hasta tal punto que llegó delante del emperador Carlos V. Se había vuelto un tema gigante, inmenso, ¿no? Un problema no solo nacional, mundial de esa época. Toda Europa incluso estaba esperando y sabiendo qué iba a pasar cuando Lutero iba a compadecer delante del emperador Carlos V, el Papa, en lo que se conoce hoy en día en la dieta de Worms. Estaba ahí Lutero, sus amigos muy asustados porque 100 años antes de Lutero, un hombre con ideas muy similares a él terminó siendo quemado en la hoguera. Parecía que a Lutero le iba a pasar exactamente lo mismo o algo muy similar. Entonces Lutero entró ahí a la dieta de Worms, estaba el emperador, el papa, los príncipes de la iglesia, los príncipes de Alemania, gente muy importante. Y ahí es donde le presentaron una mesa con todos sus escritos, todos sus tratados, sus folletos y demás. Y le preguntaron si él había escrito. Lutero obviamente dijo que sí, los había escrito. Entonces le pidieron que se retracte al respecto. Y bueno, después de una historia larga es donde Martín Lutero pronuncia su famosa frase que se las leo. Dice, ya que me han pedido que responda de forma clara y sin rodeos, lo haré. A menos que sea convencido por la Sagrada Escritura o la razón evidente, no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer nada más, que Dios me ayude. Ese, después del 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis, es el otro momento tal vez más decisivo en la historia de la Reforma Protestante, ¿no? Cuando Martín Lutero pronunció esa frase y estalló, algunos a favor de él, otros lo querían linchar, y en general estalló la Reforma, que 506 años después, hoy estamos recordando. Pero eso me hace preguntar, ¿qué fue lo que ha movido a Martín Lutero? ¿Qué le ha dado esa convicción de estar dispuesto a dar su vida por eso? Como un monje que estaba tan convencido de las indulgencias, de la peregrinación, de toda la vida monástica, cómo ese hombre de repente, años después, está dispuesto a dar su vida por la situación? Y creo que esa convicción se puede resumir en la doctrina que tanto él como los otros reformadores han ido trabajando y perfeccionando y desarrollando, que hoy conocemos como la doctrina de las 5 solas. Si bien ellos no la llamaron así, ellos nunca hablaron de las 5 solas como tal, fue hasta el siglo XIX, XX que se llamó la doctrina de las 5 solas, que son 5 enunciados en sí. Eso fue lo que desarrolló y lo que caracterizó a la Reforma Protestante. Creo que todo comenzó con la sola Escritura, solo por la Escritura. ¿En qué momento? Cuando Martín Lutero tuvo acceso y la oportunidad de leer la Biblia, de meditar en las Escrituras. Porque por siglos la Iglesia se había apartado de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia se cierra para la Iglesia es que entramos en oscuridad. Incluso hoy en día pasa, ¿no? En toda iglesia donde no sea la palabra de Dios alumbrando, caemos en oscuridad. Necesitamos la Biblia que alumbre nuestro camino, ¿no? Dice la Biblia, lumbrera es para mi camino, lámpara es para mi camino. Y en cierto momento la iglesia cerró la Escritura y caímos en oscuridad. Y eso fue lo primero que hizo Martín Lutero, abrir la Escritura. Toda reforma comienza por eso, abriendo la Escritura, volviendo a la palabra de Dios. Reforma significa volver a la forma, ¿no? Tomar la forma original. Y no hay forma de volver a la forma como tal
sin la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Segunda de Pedro, al capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en cierto momento, la iglesia se olvidó que tenemos aquí la palabra profética más segura. Y entonces empezaron a darle más atención al misticismo, a la superstición, a muchas tradiciones fundamentadas en experiencias, que también es el riesgo que corremos hoy en día, ¿no? El no conocer la palabra de Dios nos obliga a creer lo que otro nos diga sobre su experiencia y no es correcto, ¿no? Y así comenzó Martín Lutero, por eso su famosa frase donde dice que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Todo comenzó por ahí, con la Escritura, el redescubrir la Escritura, porque no añadió nada Lutero, no escribió nada nuevo, simplemente redescubrió lo que ya estaba plasmado en la Biblia. Hubo otro momento muy importante, no tan público en la vida de Martín Lutero, 2 años antes de clavar las 95 tesis. Se entiende o se habla de esta situación, se conoce como la experiencia de la torre. Ese año, Martín Lutero había sido invitado a ser profesor del libro de Romanos en la Universidad de Wittenberg. Entonces, lógicamente, como buen maestro, preparaba sus clases, ¿no? Y empezó a leer el libro de los Romanos. Y mientras iba leyendo Romanos, iba desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y al principio lo único que encontraba era más temor de lo que hacía, pero el capítulo 1 al 3 nos muestra nuestra situación delante de Dios, ¿no? En el libro de los Romanos. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios. Y mientras Lutero iba viendo cuál era su condición delante de Dios, iba solamente afirmando lo que ya sentía, esa culpa. Ya su problema no solamente era cuantitativa, de cuántos pecados había cometido, sino se dio cuenta que también tenía un problema cualitativo. ¿En qué sentido? Que, como él decía, tengo una raíz de pecado, no puedo dejar de pecar, no voy a dejar de pecar. Entonces, el problema está en mi naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hago? Yo estoy acá, Dios está acá, la justicia de Dios, Dios es justo y va a cumplir. No hay forma alguna que pueda obtener salvación, porque mi situación es de pecador. Y en todo eso que lo aquejaba, una noche, volviendo a leer, tal vez con más atención que otras veces, creo que el Espíritu Santo esa noche le quitó el velo que tenía en los ojos. Pero acompáñenme al capítulo 1 del libro de los Romanos. ¿Qué fue lo que leyó Lutero? Versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa noche que Lutero leyó eso, comprendió como nunca antes había comprendido. Y esas palabras del versículo 17 retumbaban en su cabeza, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Dice Lutero: cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo, y las puertas del paraíso se abrieron de golpe, y yo entré por ellas. Entonces, eso sucedió en su corazón. Martín Lutero estaba descubriendo el Evangelio en ese momento.
Y siguió estudiando el libro de los Romanos y llegó al capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, este pasaje bíblico aún reafirmó más, ¿no? Reafirmó más lo que venía entendiendo. Entendió el versículo 24 que la gracia es gratuita, que no hay un costo por la cual pagar, ¿no? Como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces entendió que la justificación es solamente por la fe, solamente por la fe. Y solamente por la gracia de Dios podemos ser justificados en la fe. Y solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, algo nuevo se entendió, algo nuevo para él, porque no era así para todos, estaba escrito eso desde miles de años antes. Pero Martín Lutero empezó a entender el Evangelio. Entendió que la justificación es solamente por la fe. Y en el capítulo 4 también Pablo nos habla del ejemplo de Abraham, ¿no? Nos habla de Génesis capítulo 15, que nos cuenta que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa es la justificación por la fe. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado por justicia. Después de eso, ¿Abraham no pecó más? No, si vemos la historia de Abraham, pecó, se equivocó muchas veces más. Sin embargo, él era considerado justo. ¿Por qué? Porque creyó, por la fe. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 4. Por la fe, entonces, somos justificados. Y hay una palabra que es muy clave y muy importante, que también en la época de la Reforma fue muy importante, y es la imputación de la justicia de Dios. Esa palabra imputación es muy importante. ¿Qué significa imputación? Significa cargar a la cuenta de. Entonces dice que Dios imputa su justicia para con nosotros, o sea, Dios carga a nuestra cuenta su justicia. Yo le imputo mi pecado, yo cargo mi pecado a su cuenta, y Él imputa su justicia, pone su justicia en mí. Y entonces esa brecha gigante entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, que Martín Lutero de ninguna manera podía reconciliar y lo sentía tan grande, tan distante y que lo llenaba de culpa, de repente se dio cuenta que era Jesús el que llenaba todo ese vacío. Y entonces no era salvo por lo que él podía hacer, no era salvo por lo que él podía pagar, no era salvo por cuánto ya no podía pecar, era salvo por la justicia de Dios, por la justicia de Jesús. Él le llamó, es una justicia ajena, dijo. Entonces, ¿voy a ser juzgado por mis obras, por mi justicia? Gracias a Dios que no. Si no, yo y ninguno de nosotros lo lograríamos. Realmente va a ser por la justicia de Jesús. En Jesús entonces encontramos la salvación, solo en Cristo. Y Martín Lutero llegó al capítulo 5, donde habla de los resultados de la justificación, y el primer versículo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que era lo que tal vez tantos años había buscado, que era tal vez lo que tanto lo atormentaba, estaba ahí, en el versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas.
¿Cuáles son las buenas noticias que nos da eso? Que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esa fue la base de la Reforma. Eso fue lo que entendió Martín Lutero, que le dio las agallas de incluso poder dar la vida por eso, ¿no? Tanto él como los reformadores han hecho mucho énfasis en la gloria de Dios, que todo era para la gloria de Dios. Como hemos estado estudiando en el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Que todo es para alabanza de su gloria. Nuestra salvación es para alabanza de su gloria. No tenemos mérito alguno. No tenemos mérito alguno, es para alabanza de su gloria. Y así es como debiéramos vivir, buscar darle la gloria de Dios en todo lo que hacemos. No es nuestro mérito, es el suyo. Entonces, eso es lo que buscó la Reforma y eso es lo que nos dejó hasta nuestros días, buscar darle la gloria a Dios. Ni Lutero, ni Calvino, ni ningún otro de los reformadores añadieron nada a la Escritura. Simplemente han redescubierto el Evangelio. Han sido el instrumento de Dios para que hoy en día estemos acá con una Biblia en nuestro idioma, dando la gloria a Dios como es debida, ¿no? Entonces, este 31 de octubre es una fecha en la que podemos agradecer a Dios que ha cumplido su promesa de Mateo 16, que dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer frente a su iglesia. Y por muchos siglos parecía que sí. Por muchos siglos parecía que así iba a ser. Pero no fue así. El Evangelio brilló y la iglesia salió adelante y resurgió. En Ginebra, en Suiza, hay un monumento muy grande que es en honor a los reformadores, a la Reforma, y tiene un lema que dice post tenebras lux. Significa después de las tinieblas, la luz. 506 años que se redescubrió el Evangelio y que está alumbrando aún en nuestros días y que tiene que seguir alumbrando. Y eso es lo que tenemos y vamos a seguir predicando. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti en humildad, agradeciéndote, Señor, por tu Evangelio. Gracias porque no podríamos lograrlo sin ti. Gracias porque si Señor, vamos a pasar una eternidad contigo, es por tu justicia, Señor, por tu obra. Gracias, Dios. Gracias por esos hombres que tuvieron la voluntad y la capacidad, Señor, de redescubrir el Evangelio. Señor, ayúdanos a preservar tu legado, Señor. Ayúdanos a predicar las buenas nuevas. Ayúdanos a decirle al mundo que hay paz para contigo por medio de Jesús. Te pido, Señor, que nos des también a nosotros la valentía de estar dispuestos aún a dar la vida por tu Evangelio. Te agradecemos, Señor, y hoy conmemoramos que las puertas del Hades no prevalecieron sobre tu iglesia, Señor. Te adoramos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.